Eduardo, ¿cómo le va? Gabriel Andar lo saluda, ¿cómo está? Gabriel, muy buenos días. Muy buenos días para usted y el enorme placer de conversar con usted. Muy bien. Eduardo, quisiera comenzar por... Hay un pedido, particularmente de Patricia Bullrich, para que la DEA detenga a Nicolás Maduro cuando visita el país. ¿Qué opinión le merece esta opinión, estos dichos de Patricia Bullrich y este pedido? Bueno, esto tiene dos aspectos, A ver. visita de Maduro al país. Un aspecto desde el punto de vista moral y un aspecto desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista moral, obviamente, ¿qué podemos opinar respecto de un dictador opresor de los derechos humanos, violador de las libertades individuales, que ha metido preso a los opositores, que ha ocasionado la hambruna más grande que ha tenido el pueblo venezolano, creo que debe haber sido en su historia, provocando que emigren miles y miles de compatriotas, o sea, realmente que haya continuado a otro dictador como era Chávez, pero realmente profundizando todo lo peor puede hacer un gobernante, ¿no? O sea, que este es el sujeto, porque de otra palabra no lo podemos mencionar, que va a visitar la Argentina, y lo peor es que es el que va a ser recibido con honores por el presidente, que siempre ha evitado condenar el régimen venezolano y condenar también las violaciones a los derechos humanos. Siempre ha tratado. Ha habido un silencio ominoso por parte del gobierno respecto de algo tan grave como que tendría que ser condenado por el mundo sin distinción de ideología. Aceptado esto, desde el punto de vista legal, hay acusaciones respecto de que Maduro es uno de los que se financian por el cártel de los soles, que es un grupo de narcotráfico internacional. Por eso, la presentación esta que ha hecho Patricia Bullrich es en la DEA. ¿Qué es la DEA? Es la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. ¿Por qué se ha hecho esto, o lo ha hecho? En virtud de un acuerdo de cooperación mutuo que hay con Estados Unidos ya desde el año 1998 para la extradición mutua de delincuentes cuando son buscados por diversos delitos. Ahora, si bien esto existe, esto es precisamente, creo que es muy legal y muy correcto que se haya hecho, también hay que tener los pies sobre la tierra y ver qué posibilidades hay de concreción de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque por un lado, Maduro trae inmunidad por ser jefe de gobierno. Entonces tiene la inmunidad de Estado, de ser jefe de gobierno, y por otra parte, más allá de lo que fuere, estos pedidos de detención en virtud de este acuerdo, en virtud de la causa que registra este hombre en los Estados Unidos, tienen que ser tramitados ante la justicia. O sea, aquí tiene que haber un juez que disponga, entonces, en función de los antecedentes que tenga, que disponga si se detiene o no a Nicolás Maduro. Reconozco que es muy difícil lograrlo, sería una cosa muy, muy buena para las democracias de todo el mundo que un hombre con estas características, violador, como decimos, porque hay que repetirlo una y mil veces, violador de los derechos humanos en su país, realmente pudiera ser detenido. Ojalá sea así, pero bueno. No creo que pase. Según lo que usted me dice, Eduardo, yo entiendo entonces que la propuesta de Bullrich tiene más que ver con un momento político que con algo que se pueda lograr o interesada realmente en la seguridad o en el logro para las democracias latinoamericanas. Creo que me parece que está muy bien pedirlo, Gabriel. ¿Por qué? Porque primero, que una cosa es que las posibilidades no sean grandes, que sean escasas, pero en la medida en que haya posibilidades y en la medida en que exprese una forma de repudio diciendo, señores, se tiene que pedir la captura de este delincuente, me parece que más allá de las posibilidades o no
creo que es muy bueno hacerlo. Muy Bien. bueno hacerlo porque tiene que tener, y por eso creo que ayer hubo y mañana va a haber una manifestación, mañana va a ser frente al hotel de retiro del Sheraton, donde se van a hacer las deliberaciones de la CELAC, que alguien... ¿Qué lugarcito eligieron, no? Ni para elegir el lugar a veces son asertivos, ¿no? Exactamente. Y además, como alguien lo dijo, una reunión de gobernantes decadentes, ¿no es cierto? Porque lo son, expresan lo peor del populismo de América Latina. Por ejemplo, Díaz-Canel, presidente de Cuba. Pero en Cuba se han violado todos los derechos humanos desde que existió la revolución castrista. Además, Cuba es un deudor crónico de la República Argentina, con una deuda que este año se cumplen 50 años de la deuda. ¿Se reclama esa deuda? No solo no se reclama, sino que se recibe con los brazos abiertos a su presidente, sabiendo, como en el caso de Maduro, que son violadores de los derechos que esta gente dice defender, ¿no es cierto? Estar a la cabeza, se llenan la palabra, se llenan la boca de palabras en defensa de los derechos humanos, pero en la práctica a quien defienden, a los que los violan. Esto es realmente una actitud ambidiestra de este gobierno, que es lamentable porque acá no es cuestión de jugar. Cuando se están violando tan groseramente así las libertades humanas, que creo que es lo más importante que tiene el individuo, su libertad personal, su posibilidad de opinar, su posibilidad de trasladarse por el territorio y hacer lo que quiere, de ejercer una oposición, y se le viola todo eso, bueno, pues la comunidad internacional tendría que estar contente en repudiar esos hechos, pero acá se priva más la ideología que los valores que se están diciendo de defender. Si la violación proviene de grupos ideológicos afines a mi pensamiento, entonces miramos para otro lado, pero los criticamos duramente si son de grupos antagónicos a la ideología que nosotros inventamos. Bien. Teniendo en cuenta esto último lo que usted nos ilustra, Eduardo, a ver, yo entiendo y quiero compartir, no es por acá la charla, pero quiero compartirlo con usted, que siempre me da tanto placer hablar. Hay una doble vara, evidentemente, porque, digo, Patricia Bullrich fue montonera, en primer lugar, y parece que ella misma se eximió de ese pasado. Como ministra de Seguridad, no dijo nada cuando Macron vino al G20, por ejemplo. Y Macron bombardeó Siria a diestra y siniestra junto con Estados Unidos y el Reino Unido. Tampoco le pedimos explicaciones en ese momento a la premier inglesa ni a Donald Trump. Xi Jinping y Vladimir Putin no son demócratas precisamente y fueron recibidos con honores durante el G20, momento en el que ella era ministra de Seguridad. Bien, yo lo entiendo plenamente. Lo que pasa es que cuando se trata de acciones internacionales, de guerras internacionales, yo exceptuaría esta invasión absolutamente infundada de Rusia a Ucrania, porque sinceramente que ha motivado la reacción de todos los líderes internacionales, porque esto se ha hecho sin ninguna intervención previa, sin ninguna agresión previa de ningún tipo que lo justificara, ¿no es cierto? Pero en el caso de Siria, en el caso donde actuaban grupos insurgentes, donde Siria estaba financiando organizaciones terroristas en el mundo, o en el caso actual de Afganistán, por ejemplo, yo ahí sería más cuidadoso, porque ahí influyen realmente situaciones que atentan contra la vida que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque las organizaciones terroristas pueden hacer mucho daño en el mundo. Entonces, sí, claro. El ataque a eso, aunque a veces pueda realmente expandirse, etcétera, pero no lo compararía con la violación de los derechos humanos en forma trágica en cada país.
Se entiende. Porque ahí hay un punto determinante de sufrimiento entre los pueblos por parte de sus propios gobernantes, que son los que dicen defenderlos. Bien, ha quedado clarísima la diferencia y se la agradezco. Van a comenzar las sesiones extraordinarias para tratar el pedido de juicio político a la Corte Suprema. Esto es bueno, es malo, es justo, es necesario, es absolutamente innecesario, no tiene nada que ver con los problemas de los argentinos. ¿Qué opinión le merece? Es una farsa, Gabriel, una farsa. ¿Por qué? Porque resulta que a la Corte, a la que el presidente, que ya sabemos los cambios de opinión, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida, etcétera, pero cuando se nombró a Rosenkrantz y a Rosati, el presidente que en esa época era un ciudadano común, ponderó mucho la designación de esa gente, diciendo que no había por qué atacar a la Corte, hablando loablemente de los miembros de la Corte, y que haya cambiado de opinión de golpe, justamente después de haber recibido unos fallos que van en contra de precisamente de sus exabruptos, porque lo que hizo el Senado para impedir el nombramiento de un senador por la oposición realmente es una putada, es algo realmente fraudulento, que va en contra de las pautas de la democracia, etcétera. Entonces la Corte lo puso en su lugar. Después, a la ciudad de Buenos Aires le sacaron una coparticipación, pero se la sacaron en forma absolutamente discrecional. La Corte dijo que no correspondía, se lo sacaron para favorecer a quién, para favorecer a la provincia. ¿Por qué? Porque bueno, hay situaciones puntuales de clientelismo en la provincia donde tiene sus bases el kirchnerismo, y entonces realmente ha querido hacerse eso no por un problema institucional, sino exclusivamente por un problema de tipo político. Y en cuanto también ha habido otro fallo que ha marcado un poco la conducta del gobierno con la Corte respecto del Colegio de la Magistratura. ¿Por qué? Porque el Colegio de la Magistratura, que tenía una composición diversa, una composición representativa de los distintos sectores, como lo había previsto la Constitución cuando creó este organismo, de buenas a primeras, pasó a tener una mayoría legislativa para tener una mayoría política. Se desvirtuó el cometido del Colegio de la Magistratura. Y cuando se desvirtuó el contenido, se lo planteó judicialmente y la Corte dijo, no señor, esto no es constitucional, esta modificación que se ha hecho es incorrecta, no corresponde, y dispuso que si no se hace una nueva ley teniendo en cuenta estos parámetros, recobraba vigencia la ley anterior, la del 96. Que daba a todos los sectores. Bueno, esto al gobierno no le conviene. ¿Por qué? No por un problema democrático. No le conviene porque precisamente antidemocráticamente quieren tener el control del Colegio de la Magistratura, no solo para nombrar a los jueces que quieren nombrar, sino para tenerlos como elemento de presión para destituir a unos o a otros. Esto es realmente lo que la Corte ha puesto en su lugar. Y esto es lo que el gobierno no ha tolerado y ahora responde con un pedido de juicio político que saben que no va a caminar. Saben positivamente que no va a caminar porque... ¿No tiene el número? Eso suceda, se requiere el número, claro, 2/3 de los miembros presentes en las cámaras, en el Senado. Y no lo tiene ese número, pero va a toda la farsa de citarlos, de citar testigos, etcétera, para provocar un desgaste de tipo personal de los miembros de la Corte. Y esta es una actitud que realmente hay que condenar, no lo podemos dejar pasar por alto,
porque es una actitud profundamente antidemocrática, a la que se prestan los gobernadores, se prestan muchos de los senadores, etcétera, y realmente lo hacen exclusivamente porque quieren mantener al peronismo o al kirchnerismo en su caso contra todo lo que puede llegar a ser una convivencia de vida democrática. Eduardo, como siempre es un placer y muy ilustrativo charlar con usted. Le mando un abrazo grande. Es mutuo. Un abrazo grande. Que esté muy bien.